mucho amor de parte de Dios, que nos ha dado la oportunidad de estar acá ahora en su casa para poderle alabar, poderle bendecir y poder aprender de su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea nuestro Padre Dios. Así, hermanos, les pido por favor, si cierran ahí un momento sus ojos y me ayudan a orar todos juntos, todos unánimes. Yo le pido a nuestro Padre Dios que en este momento sea Él guiándome a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a dar, Padre Santo, Señor, tu palabra. Gracias, amantísimo Santo, antemano te doy muchísimas gracias por la palabra que ya está, Padre Santo, inscrita, Padre Santo, Señor, en las Sagradas Escrituras, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que en este momento sea tú moviéndote en los corazones, Padre Santo, Dios, y en las mentes, Padre, y que podamos, Padre Santo, Señor, salir con una palabra, Padre Santo, Señor, amados, que sea tuya y no mía, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Así, en este momento, hermanos, les voy a estar enseñando y yo le he puesto como tema este día, afrontando la tentación. Amén. Se lo pone Yogli. Dice, afrontando la tentación. Amén. Dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es él el tentador que nos quiere tentar en muchas cosas y en muchas maneras. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios, para que su creación le desobedezca. Para que su creación, para que los hijos de Dios no hagan la voluntad del Padre. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que nosotros debemos de estar preparados cuando viene el enemigo, que es el tentador, y nos tenta de una o de otra forma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos permanecer firmes, podamos estar estables, podamos estar creyéndole al Señor lo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque el motivo muchas veces de que muchos ministerios se pierden o muchas personas a veces no quieren estar en los caminos de Dios es porque muchas veces llega la debilidad a nuestras vidas, a nuestro espíritu y hace que nosotros caigamos en lo que el enemigo, en los lazos que el enemigo tiene para mal en cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros podamos vencer en todo. Y nosotros vamos a poder vencer en todos, nada más tomado de la mano de Cristo Jesús. No podemos hacer nada si nosotros no estamos allí juntamente con Cristo Jesús. Su palabra dice que separados de Él, nada nosotros podremos hacer. Entonces, es muy importante entender que lo más importante para nosotros poder vencer una tentación, poder afrontar una tentación, es que nosotros estemos al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y diario, cada día, hermanos, nosotros presentamos a diferentes situaciones donde nosotros somos tentados. Y esas maneras las presenta Primera de Juan 2:16. Dice que nosotros de muchas maneras a veces somos tentados. Somos tentados, dice, por el deseo de la carne, por el deseo de los ojos, por la vanagloria de la vida. Esas son las tentaciones que el mismo enemigo nos presenta, que son las cosas que el mundo ofrece, que el mundo da, lo que el mundo es pasajero. Pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros, nosotros dejamos al lado todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el enemigo nos pone y somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero les tengo una noticia, dice Primera de Corintios 10:13, dice, pero fiel es Dios que no nos dejará tentado más de lo que podrá resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos ¿qué? Soportarla. Amén. Así que dice, fiel es Dios, que no nos va a dejar ¿qué? Solo. Cuando nosotros, cuando Dios permita por uno o por otro motivo, nosotros ser tentados, ser probados, ser examinados, ya sea nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra fidelidad, entonces Dios ha prometido que Él va a estar ahí
con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar y que Él nos va a dar juntamente con esa tentación la salida. Amén. Porque recordemos lo que el que tenta es Satanás, pero cuando nosotros caemos en la tentación, esa tentación posiblemente nos aleje de Dios. Pero cuando Dios nos prueba, cuando es una prueba en la cual estamos, es Dios, y esa prueba va a hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios. Recordemos que hay una diferencia muy extrema entre lo que es la tentación y la prueba, porque muchas veces el mismo cristiano atiende a poder confundir esas dos cosas, lo que es una tentación y lo que es una prueba. Pero la tentación, hermanos, siempre nos va a alejar de Dios, porque viene del mismo Satanás. ¿Viene para qué? Para destruirnos, viene para engañarnos, viene para mentirnos. En cambio, la prueba es de parte de Dios, y esa prueba, tenga por seguro que Dios nos va a capacitar para poderla aguantar, y en ese mismo momento nos va a dar la victoria en su momento adecuado. Amén. Entonces, de esa misma forma es como dice la Escritura que Dios trabaja. Amén. Entonces, ¿qué es una tentación? ¿Qué es una tentación, hermano? Entonces, un concepto muy básico de lo que es la tentación es una prueba o examen de la capacidad de las personas de escoger entre el bien en lugar del mal. Es una intención para pecar y seguir a Satanás en lugar de Dios. Amén. Entonces, esa tentación, acuérdese que Dios nos ha dado ¿qué? El libre albedrío. Dios nos ha dado esa capacidad para poder nosotros escoger entre el bien y el mal. Dios nunca nos va a exigir, nunca nos va a nosotros estar diciendo esto debe de hacer, esto debe de hacer. No, Dios nos presenta su palabra, nos presenta el bien y el mal, y nosotros somos, dice, ¿quién? Escogemos qué camino seguir, qué camino recorrer y qué camino terminar. Entonces, por eso es muy importante nosotros saber escoger entre el bien y el mal. Amén. Pero Dios dice que quiere que cada uno de nosotros, que nadie se pierda, que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos escoger el camino de nuestro Padre Dios, que es el bien, porque si nos vamos por el camino equivocado, que es el camino del mal, el camino de la tentación, vamos a caer ¿en qué? En destrucción, y vamos a sufrir ¿de qué? De dolores. Vamos a sufrir prácticamente de muchas situaciones en las cuales no son buenas, que el enemigo tiene para nuestras vidas. Amén. Y así, hermanos, les voy a presentar un pasaje en la Biblia muy importante en la cual Cristo Jesús venció lo que es la tentación. Vamos a leer Mateo 4 del 1 al 11. Recuérdense que es Jesús quien nos enseña y quien nosotros debemos de seguir. Dice que es el hombre por excelencia, es la persona en la cual nosotros debemos de seguir. Por eso es la persona que nosotros debemos de seguir, que sus pisadas hasta el fin del mundo, porque es la persona que supo y pudo vencer lo que es la tentación. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que es Cristo Jesús quien la venció, y que también a nosotros nos da ese poder para poderla vencer cuando nosotros seamos tentados, dice, por el tentador. Amén. Entonces, vamos a leer Mateo 4, del 1 al 11. Amén. Si Yogli lo pone. Y si ustedes pueden leer también las escrituras si gusta, para poder seguir la enseñanza. Amén. Y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque
escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no te tropieces con tu pie en piedra. Dice el 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El 8, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y al solo Él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿quién fue el que pudo vencer la tentación? Fue Cristo Jesús. Entonces, un ejemplo de cómo Él venció la tentación. Amén. Entonces, vamos a ver 4 estrategias, la cual vemos en ese pasaje que Satanás y el enemigo utilizó para poder que Jesucristo cayera en ese momento en la tentación y que Él no hiciera la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre, hermanos? Que Él muriera por nosotros, diera la vida por nosotros. ¿Para qué? Para que esa sangre fuera derramada para nosotros. ¿Para qué? Para perdón y salvación. Entonces, vamos a ver 4 estrategias en las cuales Satanás ocupa para poder, que quiso engañar a Jesús, y también el mismo Satanás ocupa hoy en día para que nosotros podamos caer y podamos caer en la tentación fácilmente si nosotros lo permitimos, porque todo es que nosotros lo permitamos y nosotros también lo queramos. Amén. Y la primera estrategia que usa Satanás, y la vemos, es robar la identidad. Es lo primero que Jesús, que vemos ahí, el diablo usa diciéndole a Jesús, y le dice en las 3 ocasiones, le dice, si eres hijo de Dios. Amén. Si eres hijo de Dios. Satanás ocupa esa estrategia porque él sabe que si nosotros en un momento nosotros no confiamos en la identidad, no reconocemos la identidad que Cristo Jesús nos ha dado, que Dios nos ha dado, entonces nosotros fácilmente podamos caer. ¿Por qué? Porque es a través de su sangre que nosotros podemos vencer todo. Es a través de Él que nos da esa autoridad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer el pecado y la tentación. Entonces, lo primero que va a venir Satanás y va a usar como estrategia es robar nuestra identidad. Decir, no sos hijo de Dios. Ustedes no conocen al Padre. Entonces, cuando viene Satanás y mete en nosotros todo eso, en nuestra mente, va a mandar esos dardos en la cual vamos nosotros poder decir, no soy hijo de Dios, he pecado, no tengo perdón de pecado. Entonces, ahí podemos nosotros fácilmente caer en la tentación, hacer lo malo y descuidar lo que Jesús y Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, es muy importante que cuando Satanás meta esos dardos en nuestra cabeza, que no somos hijos de Dios, nosotros podamos decir, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, nosotros somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Ya no somos huérfanos, tenemos Padre, tenemos esa identidad que es en Cristo Jesús. Somos herederos, dice su palabra, y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, es muy importante también nosotros usar la palabra cuando venga esos dardos a nuestra mente, que no somos hijos de Dios. Amén. Y otra estrategia que Satanás utilizó y también utiliza es conocer nuestras debilidades. Amén. Satanás siempre, él anda buscando en qué nosotros fallamos, en qué nosotros descuidamos nuestra fe, en qué nosotros nos estamos descuidando. ¿Para qué? Para él poder atacar, para él poder decir, aquí está una presa muy fácil, aquí está, ya las tengo en mis manos, voy a hacer que no se cumpla la voluntad, lo que Dios tiene para la vida de cada persona. Entonces, es muy importante que nosotros, hermanos, cuando tengamos una debilidad, que sepamos que nuestra carne es débil, que tenemos algo en la cual de esa forma nosotros le fallamos a Dios, vayamos a Dios y le digamos, Señor,
yo te presento esta debilidad, tu Padre, hazme esa persona que tú quieres que yo sea, porque todos somos débiles. En un momento de nuestras vidas, todos hemos sido, ¿qué? Débil, de una o de otra forma. Ya les presenté en la forma en que a veces caemos por la carne, caemos por los ojos, caemos ¿por qué? Por la avaricia, por la codicia. De muchas formas nosotros podemos caer, no simplemente es una forma, sino de muchas formas que el mundo nos presenta para que nosotros pequemos y nos alejemos de Dios. Entonces viene en este momento el diablo, conoce la debilidad en ese momento de Jesús, porque ¿qué? Dice que Jesús tenía hambre y tenía sed, porque él estaba ayunando, tenía 40 días y 40 noches. Entonces era imposible que Jesús no sintiera hambre, que su carne, porque Jesús en ese momento era hombre igual que nosotros, era de sangre, era de hueso, era de carne. En un momento era Dios cuando él vino en la tierra. Entonces viene Satanás y busca esa debilidad que tenía Jesús y ¿qué? Y la ataca. Y vemos cómo le dice en su primera tentación, le dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces esa fue la primera tentación que vino y le puso Satanás a Jesús, que él pecara ¿qué? A través de la carne, porque su carne tenía hambre, su estómago tenía hambre, su cuerpo tenía hambre. Entonces es la primera tentación que le pone el diablo a Jesús, pero ¿qué? Jesús la vence a través de lo que es la palabra. Amén. Entonces démosle gloria a Dios por eso. Otra, hermano, estrategia que Satanás ocupa y ocupó en este pasaje para que Jesús caera y también ocupa para que nosotros podamos caer en la tentación, usa las escrituras, pero él no las usa bien, las usa mal, las usa a su conveniencia. Entonces nunca él va a hablar de la verdad conforme está escrito. Él siempre le va a cambiar una o dos o tres palabras. ¿Para qué? Para podernos engañar. Usa las escrituras, pero las usa mal, porque vemos cómo él le recita un salmo, que es el Salmo 91, se lo recita a Jesús, se lo dice a Jesús, ¿para qué? Para que él caiga. Pero lo que está haciendo en ese momento era diciéndole malas cosas, porque le dice, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Nos dice el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Cuando el Salmo 91 dice, si eres hijo de, dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará, dice, acerca de ti, para que te guíe y te cuide en todos tus caminos. Entonces, siempre él nunca va a decir la palabra correctamente, siempre la va a cambiar de una forma en la cual nosotros podamos ser engañados, podamos caer en su tentación, podamos caer en el mal y podamos desobedecerle a Dios y desobedecer el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando venga una escritura a nuestra mente que nosotros sabemos que no está correctamente. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra, estemos constantemente, estarla revisando, estarla chequeando para que nosotros en el momento adecuado esté correctamente en nuestra mente. No vaya a ser que Satanás la pueda querer y la use para que nosotros caigamos en tentación. Amén. Y otra estrategia, hermanos, que usa Satanás para que nosotros caigamos en la tentación, usa el engaño. Ya vimos ahí cómo quiso engañar, de tres formas lo quiso engañar a Jesús, pero Jesús realmente no se dejó engañar. Él sabía la verdad, él sabía el propósito de Dios que tenía en su vida, él sabía para qué Dios lo había mandado a esta tierra, cuál era su gran misión para nosotros, para la humanidad. Entonces es muy importante no dejarnos engañar de Satanás, por más que él quiera, por más que quiera y quiera destruir nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hogares, quiera destruir a veces en nuestros trabajos, una relación entre amigos o una relación entre familia, nosotros seamos ¿qué? Sabios.
usar las Sagradas Escrituras y no dejarnos engañar como Satanás a veces nos quiere dejar a nosotros engañar. Amén. Entonces es muy importante que nosotros, hermanos, estemos alertas, estemos, como dice su palabra, despiertos, velando, orando, porque ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba orando, él estaba ayunando. Entonces Jesús no estaba en ese momento desocupado, él estaba ahí, estaba haciendo lo que era la voluntad de Dios, porque dice que fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que él ya había sido bautizado por Juan. Entonces cuando él se bautizó, nosotros ya sabemos que él recibió el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo que llegó a Jesús en forma de paloma, y hubo, dice, un gran estruendo y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Amén. Entonces en ese entonces Jesús ya había sido bautizado, estaba haciendo lo que Dios había puesto en las Sagradas Escrituras, cumpliendo la ley, y ahora él estaba haciendo lo que Dios le estaba mandando, el propósito de poder evangelizar sobre el mensaje de la salvación al mundo entero. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que nosotros, hermanos, el diablo, cuando nosotros estamos desocupados, no estamos haciendo nada, ahí es donde él tenta más fácilmente. Pero cuando nosotros estamos más ocupados, estamos más metidos en lo que es congregándonos, estamos más metidos en lo que es la oración, estamos metidos en el ayuno, estamos metidos en la alabanza, estamos sirviéndole, entonces el diablo nos va a querer tentar, pero de esa manera no va a poder, porque nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, estamos llenos del Espíritu de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces es muy importante ver que esa estrategia usó Satanás, pero lo que no se imaginó fue que Jesús tenía mejores métodos y tenía mejores formas de poder evitar la tentación y poder enfrentar lo que el enemigo tenía en ese momento para él. Y para eso vamos a ver 3 cosas, métodos en la cual Jesús pudo vencer esa tentación. En el mismo pasaje nosotros vemos ahí y podemos detectar qué fue lo que Cristo Jesús hizo para poder vencer esa tentación. ¿Qué fue? Lo primero, hermanos, que Jesús hizo, y lo primero que él demuestra en la Sagrada Escritura, que él tenía dominio propio. El dominio propio en los cristianos, el dominio propio en las personas, hermanos, es muy importante, porque como ese dominio propio hace que usted aleje el mal y acepte el bien. Ese dominio propio va a hacer que nosotros no seamos engañados, no seamos tentados, no seamos fácilmente caídos en la tentación. ¿Por qué? ¿Por qué dominio propio? Porque Jesús en ese momento dice que estaba ¿qué? En ayuno. Y a través del ayuno es cuando nosotros más dominamos el ayuno propio, el dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos matando la carne, estamos matando el deseo de la carne, estamos de diferente forma que usted quiera hacer un ayuno, o de diferente forma como usted se lo dé a Dios ese ayuno. Entonces nosotros nos estamos, dice, matando lo que es el deseo de la carne, estamos matando esa tentación. Entonces Cristo Jesús, él sabía que ese propósito, que entre él más ayunaba, entre más mataba la carne, más el propósito de Dios estaba en su vida, y la voluntad de Dios más se acercaba a lo que Dios lo había mandado, a la misión que Dios lo había mandado, que era la salvación y la vida eterna para la humanidad. Entonces es muy importante que nosotros tengamos lo que es dominio propio en nuestras vidas, ya sea en nuestro carácter, ya sea en nuestra forma de pensar, ya sea en nuestra forma de actuar, ya sea en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de identificarnos. Es muy importante el dominio propio. ¿Para qué? Para que podamos evitar la tentación, podamos alejar a Satanás de nuestra vida y poder tener la victoria en cualquier situación o cualquier situación que nosotros seamos en ese momento afectando nuestras vidas. Amén.
Y otro hermano, otro método que Jesús, y vemos en el pasaje que usó Cristo Jesús, él usó la palabra correctamente. Jesucristo se sabía ya la palabra, él ya había estudiado los libros del Antiguo Testamento, ya la tenía en su cabeza, entonces se le hizo fácil vencer al enemigo con la palabra, con la espada. Por eso dice que esa espada nosotros nunca la debemos de dejar, hermano, es una arma de defensa. Sin la espada, que es la palabra de Dios, nosotros no podemos defender al enemigo, no podemos estar alerta cuando el enemigo nos ataca. Entonces, por eso es importante que nosotros la aprendamos y andemos con ella todos los días de nuestra vida para cuando nosotros la necesitemos. Entonces, ¿qué palabra fue la que usó Jesús en ese momento que ya estaba en la Sagrada Escritura? Y en la primera tentación, si lo pone Yogli, él usa Deuteronomio 8:3. Ya lo vemos aquí, que en la primera tentación que le presenta a Satanás, entonces Jesús usa Deuteronomio 8:3 y dice así: y te afligió, dice, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía, tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ven? Así que si un momento usted no tiene comida, no ha comido, usted no se aflija. Busque la palabra de Dios, que eso va a ser más que suficiente, que se coma un plato lleno de carne, un plato que lleve un montón de, ¿con qué va a ser? Más que suficiente. No se aflija, si Dios nos da, qué bueno, disfrútala, gózale, dele gracias a Dios, pero si no la tiene, busque la palabra, que Jesús dice que la palabra de Dios nos va a sustentar, nos va a llenar. Entonces es por eso que Jesús usa esa palabra en la primera tentación, cuando llega el diablo y lo tenta a través de que convierta las piedras en pan. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía ese texto de las Escrituras. Él ya sabía que Deuteronomio 8:3 decía que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Otro texto que es muy importante que usa también Jesús en las Escrituras, en la segunda vez que Satanás llega a tentarlo, está en Deuteronomio 6:16. Amén. Si usted lo mira, ya está ahí, es uno muy pequeñito, pero tan importante para nuestras vidas. Dice: no tenteráis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Maizá. Amén. Entonces es importante adquirir a esas escrituras, no atentar a Dios. No digamos, me voy a tirar de un puente y Dios va a mandar a los ángeles, porque Dios ha prometido que los ángeles están alrededor de nosotros, que Él nos cuida y nos protege. Entonces, Dios no trabaja de esa forma, pero sí trabaja de una manera sorprendente y espiritual cuando es su propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, por eso en la segunda tentación que llega y lo tenta, que le dice que se tire, que mire y se tire, entonces Jesús le dice, no tentáis en Maizá, que ya sabía las Escrituras que él no tendría que tentar a Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en ningún momento nosotros debemos de tentar a Dios, sino estar siempre despiertos y atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Y otro pasaje, otro texto bíblico que Jesús usa en ese pasaje está Deuteronomio 6:13. Amén. Deuteronomio 6:13, y dice así: a Jehová tu Dios, si lo pone, ¿es el mismo? O yo me equivoqué. ¿Es el mismo? Ok, dice: a Jehová tu Dios temerás y él solo servirás, y por su nombre jurarás. Amén. Entonces es otro texto muy importante que usa, dice: a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre, ¿qué? Jurarás. Entonces es muy importante entenderlo. Jesús ya sabía que solo aquí había un Dios que íbamos a servir, solo un Dios que nosotros
debemos de creer, solo un Dios que nosotros debemos de darle ¿qué? Nuestra adoración, debemos darle honra, debemos darle todo lo que nosotros tenemos, servicio, a honrarlo con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, entonces servirle de una o de otra manera. Entonces Jesús prácticamente con ese texto vence a Satanás, tanto que dice que el 11 dice, donde no estaba ya Mateo 11, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Qué bonito, hermano, es como la palabra de Dios, Jesús nos muestra en ese momento cómo Él venció la tentación, que fue a través de la obediencia, a través de la palabra, a través de las Sagradas Escrituras. No hay otra forma en la cual nosotros podamos rendir a Satanás a que se aleje de nosotros. Amén. Y vemos muchas formas en la Biblia también, hermanos, cómo llega la tentación. Vemos anteriormente, y si nosotros nos vamos a la Biblia, en la Sagrada Escritura, vemos como desde un principio el diablo ha querido que el ser humano caiga, y lo vemos en Génesis 3. Recuerdan cuando él atentó a Eva, cuando fue a Eva, y luego Eva, por culpa de Satanás, que se presentó en una serpiente, le engaña a Eva, y Eva viene que también engaña a su esposo, que era Adán. Y entonces en ese momento que caen en desobediencia, no hacen el propósito de Dios, y llega al pecado a la humanidad, llega lo que Dios no tenía preparado para nosotros. ¿Por qué? Por culpa de una tentación que Satanás puso en ese momento, y que Eva en ese momento y Adán no pudieron discernir que era la voz de Satanás hablándole a su vida. Por eso es muy importante que nosotros reconozcamos cuando es la voz de Dios y cuando es la voz de Satanás que nos está hablando, porque en ese momento ella no obedeció lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho, de ese fruto no podrán comer, de ese árbol no lo podrán tocar. Entonces se le hizo fácil cuando vino Satanás y les dijo, coman, que no crean a lo que Dios les había dicho, y llega y caen en la desobediencia a través de la tentación. Entonces, pero también vemos cómo hay personas en la Biblia en la cual Dios también, a través de la obediencia a Él y a través de su fidelidad a Él, prueba y también es victorioso. Como Job, creo que todos recuerdan esa historia y le hemos leído Job, como también Dios permitió que el mismo Satanás, dice que Job, siendo un siervo de Dios, una persona, dice que nadie se comparaba en ese momento a ese hombre que era obediente a Dios, viene el mismo Satanás y también le pide permiso a Dios para poderlo tentar. Pero ¿qué fue lo que se llevó? Que Job no se dejó vencer por esa tentación. Job, a pesar de lo que le sucedió, a pesar de lo que Satanás le puso, a pesar de todo, Job, que creyó, fue fiel, y al final adoró a Dios y creyó en lo que Dios le había prometido y lo que Dios le iba a dar a su vida. Entonces, de esa diferencia es como Dios trabaja. Entonces, es también como el mismo Satanás va a querer a nosotros probarnos, va a querer que nosotros en un momento dado le desobedezcamos a Dios, va a querer que en un momento dado nosotros flaqueemos nuestra fe, va a querer que en un momento dado nuestra fidelidad a Dios no sea la correcta. Pero nosotros, conociendo la palabra, conociendo cómo Jesús pudo en un momento dado vencer la tentación, que fue el único que pudo vencer la tentación de una manera con excelencia, que fue Jesús, nosotros también lo podremos hacer a través de la palabra que ya está escrita. Amén. Y para eso vamos a ver otros textos bíblicos que habla sobre lo que es la tentación. Y para eso vamos a leer Mateo 26, 41. Amén. Mateo 26, 41, si lo tiene ahí, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces es un mandato que nos manda las escrituras, que nosotros ¿qué? Oremos, velemos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba
orando, estaba ayunando, estaba en la presencia del Padre. Entonces, entre más nosotros lo hagamos, menos vamos a caer en la tentación, menos vamos a ser vencidos por Satanás, porque aquí nos manda las escrituras, velad y orad, dice, para que no entres en tentación. El Espíritu está dispuesto, el Espíritu que está en nosotros, el que clama en nuestro interior, Abba Padre, está dispuesto a hacer lo correcto, está dispuesto a obedecerle a Dios, está dispuesto a adorarle a Dios. Pero la carne sabemos que es la que a veces nos engaña y hace que nosotros caigamos en la tentación. Entonces es muy importante por eso que nosotros continuamente estemos orando y estemos velando a que no podamos caer en la tentación. Amén. Otro texto bíblico que es muy importante, que nos habla sobre la tentación, es Hebreo 4, 14, 16. Si Yoli lo pone, ¿ven? Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces dice la palabra que en qué fue Jesucristo fue tentado, dice, en todo. Él no tenía pecado ninguno, pero Satanás lo tentaba de una o de otra forma. Entonces es importante entonces que nosotros podamos aclarar que nos acerquemos a Dios confiadamente, que en Él tenemos el socorro, que en Él tenemos las proezas, en Él tenemos las promesas, y solamente con Él nosotros vamos a poder vencer toda debilidad, podemos vencer todo lo que la carne a veces quiere, todo lo que nuestros ojos a veces mira, todo lo que nuestra vida a veces nosotros deseamos, que sabemos que no es conveniente a nuestras vidas, pero en Cristo Jesús tenemos un sacerdote, dice, tenemos esa promesa que Él es el que nos defiende, que Él es el que está, dice, a la diestra del Padre, está orando y está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces es muy importante a saber que hasta Cristo Jesús, recuerda la oración del Padre Nuestro, Él oró y dijo, Padre Nuestro. Ahí dice, oró y dijo, cuídanos, Señor, de todo mal y de toda tentación. Entonces es nuestra obligación que nosotros le digamos a Dios, cuídanos, Dios, de todo mal y de toda tentación, porque la tentación a veces nos anda ahí rodeando y nosotros a veces no la vemos, o a veces la tentación llega a nuestra vida y nosotros a veces la atendemos, le abrimos la puerta y es muy fácil que nosotros nos vayamos del propósito de Dios si no sabemos administrar nuestras vidas y si no sabemos la palabra de Dios correctamente y lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que evitarlo, porque recordemos que nosotros vemos las aves de los cielos, la podemos ver, no podemos impedir eso, pero que sí hagan nidos en nuestra cabeza. Entonces así es el pecado, así es la tentación. No la podemos evitar porque nosotros vivimos en un lugar, en un mundo pecaminoso, un mundo donde existe el pecado, donde prácticamente vivimos en algo que no es de nosotros. Estamos acá, pero no es de nosotros. Entonces, pero si nosotros lo permitimos, ese pecado puede hacer nido en nuestra cabeza y nosotros poder flaquear. ¿Ven? Entonces es muy importante que nuestros pensamientos también sean sanos, porque son muy importantes tanto los pensamientos como las acciones. A veces pensamos, yo no peco porque no hago esto, no hago lo otro, pero sí pensamos. Por eso dice la palabra de Dios que si nuestras manos y nuestros pies es ocasión de caer, es mejor que las arranquemos antes de entrar, dice, al infierno con los dos. Es importante entonces que nosotros todo lo malo, todo aquello que los impide a pecar,
nosotros lo saquemos de nuestra vida. No quiere decir que nosotros los vamos a cortar literalmente en nuestras manos o los vamos a cortar literalmente en nuestros pies. Lo que ahí la palabra nos está diciendo es que nosotros, si es ocasión de caer, que es ocasión de que nosotros llegue la tentación a nuestra vida, lo echemos afuera, lo alejemos de nuestra vida y que lo saquemos. ¿Por qué? Porque dice que así no vamos a poder entrar tan fácilmente al reino de los cielos. Como dice que si un ojo es también, que eso nos hace caer, también nosotros, dice la palabra de Dios, sáquese uno. Es mejor entrar con un ojo que entrar con los dos. Y es importante también que nosotros lo saquemos. Todo aquello que en la cual entra el pecado, como ya les dije, que entra por la carne, entra por los ojos, entra por la vanagloria de la vida, nosotros los podamos arrancar de una vez para siempre. ¿Para qué? Para poderle agradar a Dios y ser la voluntad del Padre que quiere con cada uno de nosotros. Amén. Así, hermanos, también dice la palabra de Dios que fortaleceos, dice en el Señor. Recuerde que ya hemos leído muchas veces, fortaleceos en el Señor. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor, estamos continuamente fortaleciendo en el Señor, esa tentación va a huir, esa tentación va a desaparecer. Todo lo que el enemigo quiere alrededor de nosotros, todo aquello que él quiere mandar para dañarnos, todos aquellos dardos que nos hacen a veces inferior, que nos hace a veces que llegue la tristeza, llegue la desesperación, llegue la soledad, llegue la ansiedad. Todo eso, si nosotros nos fortalecemos en el Señor, tiene que desaparecer, tiene que huir, porque el diablo no lo puede soportar. Cuando nosotros estamos ligados a Dios, el diablo no lo soporta. Entonces es muy importante que nosotros siempre nos estemos fortaleciendo en el Señor. Amén. Otro es, hermano, que amemos a Dios antes que al mundo. Es muy importante, hermano, que recordemos que aquí nosotros andamos, dice, como peregrinos, vamos de pasada. El mundo no es nuestro, el mundo no es nosotros lo que Dios nos ha prometido, sino que nosotros amemos lo que realmente vale la pena, que es lo de Dios, lo que Él nos ha prometido, que es la vida eterna, todo aquello que es espiritual. Entonces, dejar aparte el mundo y seguir lo de Dios es muy importante para nosotros poder vencer la tentación. Amén. Y también, hermanos, otro consejo y otra cosa que también es muy importante, que seamos astutos, dice su palabra, como serpiente, pero sencillos como paloma. Recordemos, cuando vemos que el mal está a nuestra puerta, cuando vemos que Satanás quiere atacarnos, nosotros que seamos astutos como serpiente. No lo durmamos, no estemos ahí que ya va a pasar, que no importa lo que pase, Dios me va a perdonar, que puedo pecar y esto. Pero recordemos que nosotros debemos ser astutos. La palabra de Dios dice, seamos astutos. No vaya a ser que en un momento dado nosotros vayamos a estar muy débil y podamos caer y alejarnos de los caminos de Dios. Por eso es muy importante estar atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que le dejo con esta palabra, hermanos, que nosotros realmente podamos afrontar las tentaciones que el mundo ofrece, que el enemigo ofrece. Y lo vamos a hacer nada más al lado de Cristo Jesús. No lo podemos hacer separado de Él. Tenemos que estar de la mano del Padre, de la mano de Cristo, para poder vencer todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros. Entonces, muy importante que nosotros acatemos a las Escrituras y que podamos reflexionar que si en un momento de nuestras vidas sentimos que en algo le estamos fallando a Dios, que hay una tentación en la cual a veces se nos hace difícil y estamos batallando, que pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza, que sea Dios que nos saque de allí para que nosotros podamos tener la victoria a través de Cristo Jesús. Porque todos somos débiles, dice que nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu siempre está queriendo lo de Dios. Entonces, es muy importante que reflexionemos y que Dios es fiel
para podernos levantar en cualquier momento, pero si nosotros lo buscamos y reconocemos que necesitamos de Él. Pero si a veces sabemos que tenemos una debilidad en nuestras vidas, pero no acatamos a Dios, entonces esa debilidad puede ser que nos destruya si nosotros no la podemos controlar. Entonces el diablo siempre anda buscando debilidades, pero recordémonos que Dios ve nuestras fortalezas, que las fortalezas son más importantes que las debilidades. Entonces por eso Dios siempre nos va a dar la victoria. Amén. Así le dejo con esta enseñanza y que sea Dios en nuestra vida siempre. Así le doy el tiempo a nuestro hermano Minor.